Muy bien, ¿me escuchan por favor? Ahora sí. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ok, vamos a empezar al fin. Ok, entonces vamos a hacer ahora nutrición hospitalaria. A ver. Ok, miren, para que ustedes puedan hacer una valoración nutricional en los pacientes hay diversos modos, métodos para poder llegar a esa información. Podemos empezar desde el punto de vista clínico en cuanto a la medición de la pérdida de peso. Miren, lo que clásicamente ustedes denominan síndrome consuntivo, que normalmente están familiarizados con la pérdida del 10% del peso en los últimos 6 meses, pero fíjense que también lo pueden valorar en cuanto a un corte de tiempo diferente. ¿Ok? Incluso en una semana se podría considerar qué es lo que es pérdida de peso. Otro biomarcador que es el que más trascendencia y utilidad práctica tiene es la hipoalbuminemia. Si bien obviamente puede tener una sensibilidad o una especificidad que puede afectar propiamente como biomarcador nutricional, sin embargo, a diferencia del resto de biomarcadores, es el que, como vuelvo a decir, más se utiliza. En cuanto a las medidas antropométricas, fíjense de que la que actualmente se podría recomendar es la del pliegue tricipital. De por sí las medidas antropométricas están en desuso. Sí que tenemos que tener una buena comunicación propiamente con la nutricionista, que pueda tener los plicómetros para poder valorar esto. Pero de todas maneras, como medida antropométrica que actualmente se puede reconocer como útil, queda esta. Otro es el grado de linfopenia. Fíjense que mientras más linfopenia tenga, más se asocia a una gradación de desnutrición. Por otro lado, hay que recordar lo que es el balance nitrogenado, ¿cierto? Ya que estamos hablando de balance nitrogenado, estamos hablando de balance proteico. Y por lo tanto, ya que, tenemos que obtener la diferencia entre el ingreso y el egreso, hay que considerar esta proteica, hay que convertir la fracción de gramos de proteínas a la fracción de gramos de nitrógeno, por eso siempre lo dividimos por entre 6,25, que equivale al 16% de la masa corporal proteica total, que es lo que equivale a gramos de nitrógeno. Y a esto hay que restarle la cantidad que se elimina como nitrógeno proteico, en este caso medido ya sea en la orina como urea, o también ahí podríamos agregarle lo de las heces. Muy bien. Otra forma de valorar esto es en cuanto a las encuestas dietarias. Fíjense, esto normalmente el médico a veces está un poco disociado, tiene que aliarse siempre con la nutricionista. Para eso tiene que hacer este tipo de encuestas, pero estaría muy bien que el médico también lo integre en algún momento, en la cual podemos hacer un recordatorio de 24 horas, que es en realidad el método más práctico, en la que solamente hay que preguntar al paciente lo que ha ingerido en el último día, solo de que puede tener también un sesgo de que el paciente, si es que ha tenido una baja ingesta, más bien el paciente puede tender a sobredimensionar la cantidad o lo contrario, ¿no? Si ha tenido una gran ingesta, más bien tiende a infradimensionarla. Así que puede tener un sesgo. Si uno quisiera hacer una valoración a partir de esto, no solamente de la distribución de los macronutrientes, sino también de los minerales o oligoelementos, que muy bien lo podemos calcular con estas encuestas, sí que necesitamos por lo menos un registro de una semana y sacar luego el promedio, ¿no? Muy bien. Miren, esta es una encuesta nutricional ampliamente aceptada hoy por hoy que se utiliza en bastantes estudios para fines de publicación, que tiene una sensibilidad y especificidad adecuada, que es la valoración global subjetiva. Como su mismo nombre implica, es subjetivo, puesto que al final, fíjense, nosotros después de haber hecho esta encuesta, que considera historia clínica y examen físico, hacemos una valoración global el sujeto que lo ha analizado, ¿no? Básicamente lo va a graduar en A, B, C. A sería el bien nutrido y el resto sería relacionado a la desnutrición. Por ejemplo, la valoración tipo B está relacionado a moderadamente desnutrido con sospecha de desnutrición y el C es el que ya está severamente desnutrido. Así que el único eunutrido sería el tipo A. ¿Cómo llegamos a marcar A, B o C? Simplemente después de considerar todos los hallazgos que hemos obtenido
en la encuesta de la valoración global subjetiva. Hay otras encuestas también, pero esta es muy práctica y aceptada por si acaso. ¿Ok? Fíjense que ustedes cuando valoren esto, eso también lo verán en práctica. Cada vez que vean a un paciente es muy fácil de hacer esto. Primero pueden consignar lo del cambio, la pérdida de peso. ¿Ok? Ahí tienen que marcar o escribir cuánto ha cambiado. Luego los cambios en la ingesta alimentaria, si ha cambiado, básicamente en qué, para la dieta sólida, para la dieta líquida. Y otros hallazgos como los síntomas gastrointestinales que definitivamente estarán asociados con la desnutrición, si es que el paciente está con vómitos, diarrea, náuseas. Y otro factor que a veces, infortunadamente, siempre se ha dejado de lado cuando uno valora desnutrición, que es la capacidad funcional. Si un paciente no tiene una buena capacidad funcional, más bien eso es una manifestación clínica de que está con desnutrición crónica. Así es que la capacidad funcional sí se considera en esta encuesta y está muy bien, ¿no? Un paciente con un síndrome carencial crónico lo que va a tener es hipotrofia muscular y va a tener cada vez mayor dificultad para su desplazamiento. Y quinto, tiene que consignar la enfermedad. El diagnóstico primario, porque está hospitalizado, ya sea neumonía, etcétera, o la demanda metabólica. En forma global, podríamos decir que las enfermedades pueden tener un estrés leve, moderado o severo, ¿no? Severo, por ejemplo, es el paciente gran quemado, el paciente que está en trauma shock por politrauma, el paciente que tiene un traumatismo vértebromedular, pacientes con shock séptico, esos son ejemplos de pacientes con estrés severo, ¿ok? Si ustedes tienen una traqueobronquitis, probablemente eso sea un estrés leve, ¿ok? Y si estamos hospitalizados por una neumonía en un paciente joven, tal vez moderado. Entonces uno va graduando ya según el estado de la enfermedad. No es que haya acá una orientación técnica exacta, teórica de enfermedad a tal grado de estrés. Y además porque los pacientes pueden tener otras comorbilidades, ¿no? Entonces al final, sumando todo, uno tiene que graduar este tipo de estrés. Luego el examen físico, veremos si ha habido de tejido graso, muscular, si es que hay edema, que en este caso estaría vinculado igual que la citis a la desnutrición. Y luego de haber marcado y valorado todo esto, simplemente marcaremos A, B o C. ¿Quién lo hace? El mismo sujeto a evaluar, por eso se llama valoración global subjetiva. Muy bien. ¿Cuándo se requiere una intervención nutricional? Cuando la valoración global subjetiva es tipo B o tipo C. ¿Por qué es importante tratarla? Fíjense, porque cuando se comparan, la persona que tiene malnutrición energético-proteica o desnutrición crónica, la que lo tiene propiamente tiene una mayor mortalidad. ¿Ok? Un paciente que tiene incluso desnutrición calórica proteica y se encuentra hospitalizado es un paciente que poco a poco tiene atrofia de las vellosidades intestinales. Esto normalmente favorece la translocación bacteriana y más bien favorece que el paciente sea más susceptible a una morbilidad infecciosa intrahospitalaria. Por eso es de que en forma global aumenta la mortalidad. Bueno, ustedes deben de recordar esto ya desde bioquímica, cómo está distribuido los requerimientos de los macronutrientes. En forma así global, decimos que los carbohidratos están aproximadamente 60%, las grasas, ya sean las poliinsaturadas, saturadas y monoinsaturadas, en 30%, y las proteínas, básicamente con ese 10% restante, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de proteínas que ingerimos por día en una persona normal? Es una normoproteica cuando es la ingesta de 0,8 gramos por kilo por día, ¿ya? Ese es el DRI, ¿ya? La dosis recomendada internacional para la ingesta proteica. Hidratos de carbono, al menos 130 gramos, esto hay que tenerlo en cuenta. Fíjense que cuando una persona está hospitalizada y no recibe ninguna alimentación y solo le dejan dextrosa, que cada frasco tiene 50 gramos, si solo le dejan dos frascos, en realidad llega a 100 gramos. O sea, solamente estamos cubriendo al límite las necesidades calóricas que normalmente se requieren, por ejemplo, para el sistema nervioso. Y en cuanto a la fibra, es importante recordar que cada 10 gramos de fibra debe de agregarse por cada ingesta de 1000 kilocalorías. ¿Cómo vamos a determinar las necesidades calóricas
pacientes, bueno, hay varias formas. Ustedes pueden calcularlo con la fórmula de Harris-Benny, sacar su aplicación, utilizarlo, multiplicarlo por el factor de estrés. Claro que ahora está, que es mucho más fácil ya que podemos utilizar estas aplicaciones, pero aún así estamos recurriendo a esta fórmula. Si lo queremos hacer de una forma ya que requiere una intervención un poco más invasiva, como lo hacen en la unidad de cuidados intensivos, lo podría hacer a través de la actimetría indirecta. ¿Ok? Sin embargo, esto requiere de un dispositivo, es caro y solamente se utiliza en esas condiciones de los pacientes. El método que se les recomienda desde ya y desde esta clase es algo práctico, es de que yo debo de enfocar las necesidades calóricas cuando voy a iniciar la dieta como intervención nutricional basado en este régimen de 25 a 30 kilocalorías por kilo. Yo puedo comenzar con ese valor y luego puedo ir progresando secuencialmente en los días, ¿ya? Entonces es muy fácil, 25 a 30 kilocalorías por kilo. Puede ser que haya otras fórmulas, bueno, esta es la de Harris-Benedict, fíjense, que puede variar en hombres y mujeres. Incluso pueden compararlo, pueden calcularlo con esta y luego con la otra que es recomendada, que es la que les estoy diciendo que es simplificada. Acá hay otra, por ejemplo, recomendada por la ADA, ¿ok? La Asociación Americana de Diabetes. Y la calorimetría indirecta que les diga que es una forma más invasiva, más exacta, está relacionado con el consumo de oxígeno, ¿ok? Por eso ven acá el marcador del VO2, que es el del consumo de oxígeno. Pero la recomendada es básicamente la de 25 a 30 kilocalorías por kilo. Algunas recomendaciones, fíjense en malnutrición, este gasto energético se calcula el peso actual y en los pacientes con obesidad debemos de calcularlo con el peso ideal. ¿Ok? Muy bien. 25 a 30, ya lo dijimos, una forma práctica. Entonces hay que considerar también el momento de la intervención. Esa reposición calórica que se le puede dar a un paciente puede también, hay que considerar según cada caso. En los pacientes que tienen trauma, que propiamente la investigación empezó a partir del paciente traumatizado por un politrauma, es un paciente que tiene dos fases, una fase EP inicial y una fase flow, una fase que ocurre después. Entonces la fase EP, como están viendo acá, ocurre inmediatamente después del trauma, dura hasta 48 horas y luego le sigue la fase flow. La fase EP, como están viendo acá, es una fase hipometabólica y la fase flow más bien es hipermetabólica. ¿Por qué tengo que tener en cuenta este dato en un paciente con politrauma? Miren, en la fase hipometabólica los pacientes pueden tener disminución del gasto cardíaco, del consumo de oxígeno, de la disminución de la presión arterial, de la temperatura corporal, del metabolismo en general. Entonces, en esta fase, que es hipometabólica, si yo le ofrezco una gran cantidad de kilocalorías al paciente, lo que le estoy agregando es un grado de estrés por esa sobrecarga de kilocalorías cuando su estado orgánico del paciente es hipometabólico. Yo tendría que hacer eso cuando el paciente más bien ya esté en una fase hipermetabólica, cuando ya tiene mayor consumo de energía y de gasto energético. Y en efecto, eso lo haremos recién en la fase flow, cuando ya hay descarga de corticoides, de catecolaminas, de glucagón. Entonces, recién ahí yo debería de intervenir aumentando más la carga calórica. Por eso, en forma general, esto si bien se aplica en el trauma, en forma general, cuando yo voy a iniciar la dieta a un paciente, yo empiezo con un régimen calórico bajo, ¿no? De 15 a 30 kilocalorías, y luego ya puedo ir subiendo proporcionalmente hasta llegar a un régimen calórico de mantenimiento, por ejemplo. Para eso ustedes tendrán que evolucionar diariamente al paciente. Entonces, hay situaciones donde claramente está incrementado el gasto energético. Hay pacientes que son hipercatabólicos, como ya les dije. Por ejemplo, el paciente con shock séptico. Entonces yo tendré que ir aumentando evidentemente poco a poco el régimen calórico que voy a indicar. Si estoy empezando entre 25 a 30, rápidamente luego tendré que ir a 30, 35 kilocalorías por kilo, porque el paciente está hipercatabólico. Cuando recién voy a iniciar, más bien empiezo de menos y de ahí voy ascendiendo.
Otro dato a recordar, que esto en la práctica a veces no se calcula, pero es el balance nitrogenado. Bueno, de por sí el balance nitrogenado en el organismo debe ser casi neutro o ligeramente positivo porque se está, este, puede haber una diferencia entre la ingesta y la eliminación. ¿Ok? En cambio, ¿qué pasaría si el paciente estuviera francamente hipercatabólico? Si el paciente está hipercatabólico, lo que está haciendo es consumo, ¿cierto? Así como está haciendo lipólisis, glucogenólisis, también eventualmente hará proteinólisis. Entonces, esto, ¿qué es lo que está produciéndose? Se está generando una mayor pérdida, ¿cierto? De productos nitrogenados, ya sea en orina, por ejemplo, y al eliminarse más, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa diferencia entre la ingesta, el ingreso y el egreso va a ser ahora negativo. Por eso, como dice aquí, cuando es inferior a 5, ya implica un grado de desnutrición y será mucho mayor si es que esa diferencia negativa se incrementa, ¿no? Por ejemplo, a menos 10. Miren, acá es un ejemplo de cómo se incrementa la excreción de productos nitrogenados, propiamente productos del catabolismo endógeno, en las diferentes condiciones asociadas al estrés, ¿no? Infección, sepsis, injuria y finalmente paciente gran quemado, por ejemplo. Es importante recordar el balance nitrogenado, que en este caso sería negativo. Muy bien. En cuanto a las necesidades proteicas, si sé que el paciente está con un grado de estrés y está en hipermetabolismo y está haciendo un gran consumo de proteínas, ahí sí que tengo que ofrecerle entonces un mayor aporte proteico. Por eso es que fíjense, acá nuevamente separo estrés moderado y estrés severo. Y en este caso de estrés severo yo tendré que agregarle una mayor cantidad de proteínas. Y esto sí que lo puedo hacer desde que el paciente ingresa. O sea, en otras palabras, si estuviéramos en el día uno de un paciente con politrauma, yo le tendría que dar una dieta hipocalórica, pero fíjense que y dieta hiperproteica, entre 1,5 y 2 gramos por kilo por día. En cambio, en el paciente con estrés moderado, entre 1 y 1,2 gramos, y el paciente sin estrés normoproteico, o sea, 0,8 gramos por kilo. Ok, ya habíamos dicho que en cuanto a la distribución fraccionada de los requerimientos proteicos, fíjense, menos de 10-15% sería la distribución normal. Si esto ya lo vamos incrementando entre 15 y 20%, es coincidente con el estrés moderado. Y si es más de 20%, si lo vemos desde el punto de vista de porcentaje, sería también una dieta hiperproteica, ¿no? Que en realidad nosotros la estimamos con los gramos por kilo por día. Esto también va a coincidir con una relación que se llama relación de kilocalorías no proteicas entre los gramos de nitrógeno. Esto tal vez lo vamos a ejercitar un poco ahora, claro que sí, en la práctica. ¿Ok? Así que vayan recordando o fijando este concepto que en realidad nos sirve para corroborar lo que nosotros vamos a prescribir. Entonces, fíjense la de kilocalorías, pero no proteicas. O sea, si por ejemplo tengo 3.000 kilocalorías no proteicas, simplemente le voy a restar las kilocalorías que le pertenecen a las proteínas y ya está. Kilocalorías no proteicas entre los gramos de nitrógeno. ¿Cómo saco eso, doctor? Bueno, ya lo dije al comienzo. ¿Qué cosa teníamos que hacer? Dividir la cantidad de proteínas que va a ingerir el paciente entre 6,25. Y ya está, gramos de nitrógeno. Veo la relación, si la relación es menos de 100 a 1, es una relación equilibrada, ¿cierto? En el caso del estrés severo, ¿no? Es coincidente con esa dieta hiperproteica, se supone. Muy bien, entonces cuando hablamos de los tipos de nutrición a nivel hospitalario, porque obviamente todo esto está centrado a nivel hospitalario, tenemos dos tipos, la enteral y la parenteral. Fíjense, ¿cuál es la indicación de la nutrición enteral? A ustedes les vamos a preguntar primero, como siempre, cuál es el diagnóstico del paciente. ¿Tiene algún grado de diagnóstico de desnutrición? Bueno, ustedes lo tratarán de identificar en los casos clínicos. ¿Cómo lo van a identificar? Ya lo hemos dicho, los biomarcadores en la primera positiva y también a través de la valoración global subjetiva. Y luego de ello me tendrán que decir si es que el paciente tiene indicación o no de nutrición enteral o parenteral. ¿Ok? ¿Cuál es la indicación de nutrición enteral? Acá ya lo están viendo, paciente que no puede ya obtener una nutrición adecuada para satisfacer su demanda metabólica. Esa es la respuesta, ¿ok?
Que el paciente, por ejemplo, tenga el Glasgow bajo, que tenga alguna enfermedad que le impida comer. Bueno, al final todo eso se resume en esto, que el paciente no logra no logra alcanzar una nutrición calórica o un régimen nutricional adecuado para satisfacer su demanda metabólica. Esa es la respuesta correcta, ¿ya? Porque a veces hay confusión. Por ejemplo, un paciente está comiendo, pero está súper desnutrido. Como está comiendo, pues nadie le hace nada, falsamente, erróneamente, y al final lo dejan desnutrido hasta que muere por alguna complicación de la desnutrición. Si un paciente come, pero digamos que come solo la mitad, esté poréxico, está comiendo, pero no logra alcanzar su requerimiento nutricional de su demanda metabólica, entonces requiere una intervención de nutrición enteral. ¿Ok? Obviamente nadie quiere estar con una sonda nasogástrica, pero acá estamos hablando de indicaciones médicas, es una nutrición, es terapia también la intervención nutricional. Y lo lógico es de que tenga que tener el tracto gastrointestinal totalmente con funcionamiento, ¿ya? ¿Cuándo indicar nutrición parenteral? Cuando el tracto gastrointestinal está no funcionante o hay una imposibilidad de utilizarlo, ¿no? Un paciente que ingiere cáusticos, un paciente con un problema propiamente que ha requerido una intervención quirúrgica gastrointestinal y que imposibilita propiamente la nutrición enteral, bueno, en ese caso pasamos a nutrición parenteral, ¿ok? Pero tiene que estar claro que el tracto gastrointestinal está disfuncionalizado, por si acaso. Antes, hace años atrás había una discusión, ¿no? De cuál era la terapia nutricional, si era mejor la enteral, la parenteral, pero esa discusión quedó totalmente ya enterrada, ¿no? Desde hace ya muchos años, puesto de que la nutrición enteral, desde el punto de vista más fisiológico, de lejos, obviamente es mejor y se está asociada a menos complicaciones. La nutrición parenteral se utiliza solo si es que no es posible la nutrición enteral, ¿no? ¿Ok? Muy bien. O sea, no es que la va a aventajar en algo a la nutrición enteral. Muy bien, la sonda nasogástrica, miren, acá están los materiales de los que normalmente están hechos, de polivinilo, poliuretano, dura un poco más si es siliconada, mide de 8 a 12 French. Fíjense que a veces se puede obstruir y cómo lo desobstruimos, que muy bien lo sabe la enfermera, a través de bebidas bicarbonatadas con agua caliente. Algunos productos como la acetilcisteína la obstruyen, no hay que administrar fibra a través de la sonda. Es mejor darle una administración continua, pero requerimos una bomba de infusión continua, ya que si lo administramos así va a inducir menor residuo gástrico, menor riesgo de aspiración. Y la parte externa de la sonda, normalmente bueno, hay que hacerle un lavado, un aseado y también hay que vigilarlo con una marca. Puesto de que a veces la sonda se desplaza, ¿ok? Se desplaza hacia el duodeno, el paciente tiene drenaje biliar y ahí están haciendo falsas interpretaciones, no sé de qué cosa, de un problema biliar que no tiene nada que ver con el motivo de ingreso del paciente. Lo único que ha pasado es de que la sonda se ha desplazado, ya no está en el estómago donde debería estar, no está en la cámara gástrica, sino se desplazó. Entonces hay que marcar la sonda propiamente para evaluar dónde está la zona en la que normalmente previa a su ingreso por los orificios nasales para ver si es que se desplaza o no. Por el peristaltismo se puede desplazar obviamente. Si no tenemos la bomba de infusión, entonces utilizaremos una jeringa para administrar hasta 500 mililitros de la fórmula que hayamos indicado por toma. Y fíjense que lo mejor es fraccionarlo varias veces durante el día, ¿no? Acá dice teóricamente de 5 a 8, bueno, ya bastante estamos haciendo si lo fraccionamos al menos a 5 veces. Recuerden de que esto le va a dar de comer el técnico de enfermería, que normalmente está acostumbrado a darle, bueno, desayuno, almuerzo y cena, pero ya sabemos que eso no es lo recomendado, porque representaría un mayor volumen. Lo mejor es fraccionarlo por varias tomas y en menor volumen. ¿Ok? Hay que pensar en el recurso humano que tenemos en el hospital, pero hay que esto equilibrarlo con la indicación médica. La jeringa es de 50 y fíjense que la velocidad en la que administramos la alimentación debe ser
de 20 a 30 mililitros minuto, o sea, debe ser lento. A veces, ¿qué es lo que hacen? Llegan a la jeringa y en la práctica vemos que lamentablemente administran el alimento a gravedad. Como que ustedes agarran la botella y la voltean directamente así para que ustedes ingieran agua, ¿no? Entonces, eso no es fisiológico, ¿ya? Entonces, no puede ser a gravedad, ¿no? Debería ser a través de la presión del émbolo y lentamente. Por eso, para obviar estos problemas, evitar luego las neumonías aspirativas que a veces se ven, deberíamos utilizar de preferencia infusión continua, conseguir una bomba. Y si no, fraccionado y en varias tomas. Muy bien, si el residuo gástrico es mayor al 50% de la que ingresa, recién ahí sospecho que el paciente probablemente tenga un milio, antes no. ¿Ok? Si el paciente solamente tiene un volumen de 1000 y ha eliminado 200, no tiene por qué estar haciendo diagnósticos de hilio, llamar al cirujano, nada de eso. Muy bien, los tipos de fórmulas enterales son dos, poliméricas y oligomonoméricas. Entonces, de las poliméricas, fíjense de que son las que más se aceptan, ¿ya? Hoy por hoy, a diferencia de las oligomonoméricas, en las que tenemos básicamente disacáridos, etcétera. En cambio, las poliméricas, ¿por qué es la que más se aceptan? Por su osmolaridad. Mientras más fracciones del alimento, en este caso de proteínas, tengamos, o de carbohidratos, lo que vamos a tener es más solutos. Y al tener más solutos vamos a tener más osmolaridad. Y al tener más osmolaridad vamos a generar eventualmente una diarrea osmótica. Entonces, el paciente no va a tener una buena tolerancia a una fórmula oligomonomérica, a diferencia de una fórmula polimérica. ¿Ok? Así que es importante el tema de la osmolaridad. Muy bien, a nivel hospitalario, las fórmulas poliméricas que podemos utilizar son varias, va a depender básicamente de dos cosas. Va a depender de cuánto me ofrezca de proteínas y de cuánto va a ser su densidad calórica. ¿Ok? Entonces miren, ahí tenemos varias fórmulas de uso convencional a nivel hospitalario. Y el Ensure, el clásico, miren, pueden ver que ofrece 35 gramos por cada litro de solución de esta fórmula, 35 gramos, el Osmolae ofrece un poquito más, 40 gramos. Ambas fórmulas son isocalóricas, o sea que significa que un mililitro aporta una kilocaloría. Y nosotros tenemos que buscar esa tendencia de la indicación de la intervención nutricional, que las fórmulas tengan una densidad isocalórica. Cuando se incrementa la densidad calórica, a veces el paciente también puede tener eventualmente algún grado de intolerancia, pero eso ya lo tenemos que valorar evaluando la respuesta clínica durante la evolución del paciente. Otras fórmulas, miren, aportan un poco más de proteínas como el pulmocare y otras mucho más como el nepro, hasta 70 gramos y tiene una mayor densidad calórica. ¿En qué pacientes me interesa tener una mayor densidad calórica? En aquellos en las que no le puedo administrar tanto volumen, pero sí tengo que darle calorías, ¿no? ¿Quiénes son esos pacientes? Los que tienen problemas justamente de estados de sobrehidratación. O sea, el paciente en anuria con falla renal, el paciente que tiene falla cardíaca, son pacientes que no los puedo congestionar. Entonces le doy una fórmula que tenga mayor densidad calórica. En general, estas fórmulas, si bien tienen estos nombres comerciales, Pulmocare, todos piensan en el pulmón, Nepro, piensan en el riñón, en realidad poco ahorita nos preocupa sobre el nombre que tengan acá escrito, lo que nos interesa es cuánto aportan de gramos de proteína y cuánto es su densidad calórica. O sea, ¿qué significa? Que yo puedo estar tratando a un paciente con falla cardíaca y a lo mejor le estoy dando el Nepro. ¿Por qué? Porque lo que interesa no es el nombre que dice acá en la lata, sino es qué es lo que me está aportando propiamente en lo que yo necesito ahora, que es la gradación de gramos de proteínas y las kilocalorías. Claro está de que habrá algunas variantes, obviamente, ¿cierto? Dependiente de cada producto, que ahorita no es tan relevante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en la fórmula hepática, en los pacientes cirróticos, aumentará más la concentración de aminoácidos ramificados y menos la de aromáticos, ¿no? Claro que sí, puede haber eso también. Ok, algunos ejemplos finales de algunos casos de enfermedades en cuanto a la intervención. Miren, en la insuficiencia respiratoria aumenta el gasto energético. Muchos había hablado a veces de que los pacientes que tienen
enfermedades obstructivas crónicas como consecuencia de la hipercapnia, nosotros tendríamos que reducir el aporte calórico, especialmente de los carbohidratos. Pero actualmente, de por sí, lo que más que importa en los pacientes es no tanto hacer una reducción de la carga de los carbohidratos, sino darle simplemente las kilocalorías que correspondan necesita el paciente. Muy bien, en el paciente gran quemado, igual es un ejemplo de una gran pérdida de proteínas, es un régimen calórico alto, ¿ok? En primer día empezaremos, como ya les dije, una dieta hipocalórica hiperproteica y luego más bien tendremos que evolucionar a una dieta hipercalórica por su hipermetabolismo y continuará siendo una dieta hiperproteica, ¿ok? Muy bien, ahí está la relación kilocalorías no proteicas y gramos de nitrógeno. En el caso de cirugía, va a depender del tipo de cirugía de la que estemos hablando. Esto, miren, ahí están los factores de estrés que normalmente utilizamos con la fórmula de Harris-Benedict. Podemos multiplicarlo según el tipo de intervención quirúrgica que vayamos a utilizar. Ustedes podrían también comparar el resultado con esta fórmula de Harris-Benedict. En los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, miren, es un paciente hiporéxico, varios factores, la polimedicación, los pacientes tienen disgeusia por uremia, tienen gastroparesia urémica, la acidosis metabólica también induce hiporexia, y estos pacientes tienen una condición en cuanto a desnutrición calórica proteica que se llama malnutrición, producto del el síndrome de la malnutrición e inflamación. Entonces aquí lo que encontraremos además dentro de ese cuadro carencial es citocinas proinflamatorias incrementadas y que también está vinculado a su grado de hiporexia. Entonces, en un paciente con enfermedad renal crónica que aún no dializa, sí que se indica una restricción proteica y ¿cuánto es eso? Es 0,6 gramos por kilo por día, ¿ya? Si lo normoproteico es 0,8, esto es un poco menos. Y cuando ya el paciente se encuentra en hemodiálisis, yo tengo que incrementarlo hasta 1,2 gramos y si está en peritoneal, hasta 1,4 gramos por kilo día. ¿Ya? Se pierden aminoácidos en hemodiálisis y en la diálisis peritoneal y yo tengo que suplir esto. Y en la cirrosis, fíjense que no es que actualmente hoy se recomienda una restricción proteica, al paciente también le puedo dar un grado de concentración proteica, depende del grado de estrés que lo lleva a hospitalizarse. Lo que sí hago esos tipos de modificaciones en cuanto a la distribución de aminoácidos ramificados o aromáticos. ¿Ok? Muy bien, esto es en cuanto a la clase de nutrición hospitalaria. Lo que ustedes van a hacer entonces en su práctica es, además del diagnóstico, decidir si le van a dar nutrición enteral y luego, cuando ya van a tener que prescribir la fórmula que van a utilizar, tienen que seguir una secuencia, ¿no? La primera secuencia es cuánto le van a dar de kilocalorías al paciente. ¿Ok? Ese sería el número uno. El número dos, los requerimientos hídricos. ¿Cuáles son los requerimientos hídricos? ¿Cuántos son? Es de, a ver, 35 a 40 mililitros por kilo, ¿cierto? Entonces yo tengo que tratar de pensar de que si yo estoy diciendo que mi dieta debe tener una densidad isocalórica, entonces más o menos debe haber una consistencia entre las kilocalorías por día y el requerimiento hídrico diario. Tercero, veré los requerimientos proteicos. ¿Cómo me guío? Por el grado de estrés. ¿Ya? ¿Listo? Y una vez que tengo esos valores, listo, ya puedo estimar qué fórmula integral podría escoger, ¿no? La lista ustedes ya la tienen ahí, que ya les dice cuánto aporte de proteínas y cuánto aporte de kilocalorías. Entonces siempre tienen que hacer reglas de tres y al final hacer la prescripción que corresponde al paciente, considerando lo que hemos dicho en el caso de la nutrición enteral, qué cosa debe de administrarse. ¿Ok? Es mejor una fórmula polimérica, oligomérica y cuál. Todas las que hemos presentado ahí son poliméricas, excepto el alitrac, ya que es oligomérica. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta final o pregunta tienen?
preámbulo está bien problemático ya. Ok, a ver. Muy bien, eso es todo entonces. Ya nos vemos en la práctica.